Hola, gente hermosa, para todos los que me están pidiendo la segunda parte con la grosa del diseño humano, Alejandra Perciavale, mi profe, orgullosa de tener a mi profe acá por cerquita, ya va a venir. Les cuento que hoy vamos a seguir esta idea de los cristales, que es una información tan propia del diseño humano que no se ve en muchos lados, pero lo que decidimos con Ale es que vamos a retomar desde el principio. Así que primero le voy a dar la bienvenida a Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, Lupe. Muy bien. Con mucho calor, pero muy bien. Me imagino, del otro lado del mundo, acá, bueno, yo puedo estar de manga corta porque estamos en una primavera. Traje esto para mostrarles a todos esto, la vida, lo que es la vida en la manifestación, ¿no? Y bueno, las dos en distintos puntos geográficos, pero como dice Ra, en el lugar correcto en este momento porque decidimos unirnos, bueno, para seguirles contando a la gente de qué se trata esta idea, esta información tan innovadora que es del diseño humano específicamente, que son los cristales. Entonces, yo quería dividirlo como en tres partes, si te parece bien, Ale, como esa información que quiero que le des a las personas de cómo ingresan a nosotros los cristales, después dónde se ubican en nuestro cuerpo o cómo funcionan, qué representan, y de última, qué sucede cuando nos vamos de aquí. Nos Así que, vamos. ¿eh? Así que bueno, adelante, maestra. Hasta donde yo sé, es la única ciencia que habla de estos cristales. En realidad, cristal es una palabra especial, em, pero verdaderamente son materias puras. Ra era una persona no solo muy inteligente, sino muy buen profesor, explicaba muy bien, era una persona que había estudiado y leído mucho, un erudito se podría decir, porque si ustedes se fijan cómo hablaba, su modo de hablar, el vocabulario que utilizaba, cómo explicaba las cosas, em, es muy especial, es muy claro, hacía una síntesis maravillosa de todo. Pocas personas están dotadas para hacer eso. Entonces, él buscó la imagen a través de los años de que ese cristal era como una especie de pirámide. Sí, porque lo más profundo del diseño humano, y si esto no lo entienden, no importa, es la base. Y la base es como una pirámide. ¿M? Ese es el cristal. Por eso la base tiene 5 lados y no 6. El resto tiene 6. Entonces, 6 tiene el hexagrama, hay 6 líneas, o sea, cada puerta tiene 6 líneas. Puertas hay 64, pero después hay por cada línea 6 colores y 6 tonos, y después 5 bases. Voy a tratar de no irme tanto No, pero siempre es muy buena la información que traes porque engloba todo y me parece que es muy rico, aunque yo invito a todas las personas a que si no lo entienden lo vuelvan a escuchar Lo y no se pregunten dejen, de vuelta, lo volvemos a explicar, no hay ningún claro, problema. porque es demasiada información pero es muy valiosa. Entonces, a veces dejamos por la mitad porque no entendemos y nos perdemos de lo importante, por querer entenderlo todo de una, no, va por capas, como decís vos siempre. Sí, varias etapas y es muy gracioso porque pasa mucho en los cursos y en los talleres que la persona a veces mismo explicándole no termina de entender y a la lección siguiente o 2 lecciones después aparece algo que le da la punta del hilo para comprender. Así que
no se preocupen si no entienden personal. Si siguen por este camino, lo van a entender. Lo van a entender. Hay que tener paciencia. El diseño humano nos hace trabajar la paciencia para todos. Exacto. Es Lo que un vos deber estabas básico. explicando, Ale, es que el cristal que él menciona tiene, sería como una pirámide de 5 lados, por lo que entendimos, ¿no? Y de Ujú. ahí, ¿de dónde viene ese cristal? ¿De dónde viene? O sea, Bueno, sí. hay dos cristales, son dos historias diferentes. Me encanta esto. Ninguno es más importante que el otro. Los dos son igualmente esenciales para formar este cuerpito gentil que vino a ser una experiencia en este plano terrestre. ¿Mm? Exacto. Hay un cristal que viene del centro de la Tierra, abrazado a su monopolo magnético. ¿Mm? Entonces, ese cristal, 72 horas antes de la relación sexual y el orgasmo, se implanta en uno o varios porque ahí ya serían varios cristales, de los espermatozoides del hombre. Y En ahí el yo te caso pongo, de... y ahí yo te pongo solo una pausa, una intervención. Que ahí yo invito a las personas a que se den cuenta de que no podemos controlar absolutamente nada, que está todo sumamente programado porque la cabeza limitada del humano dice, pero ¿y cómo es que se metió antes de que sucediera 70? No, no, dejemos de controlar. Es más grande que Intentar nosotros. controlar es muy frustrante. No, si yo soy generadora, a mí me frustra porque no es, hay que dejarse mecer por la vida. Exacto, O sea, exacto. y como les dije la otra vez, vamos a tener el cuentito del diseño humano. Claro, claro, claro. Pues, si no tienen, no lo tienen más, pero para esta explicación, permítanse escuchar, abrirse y escuchar. Entonces, ese cristal abrazado al monopolo magnético, monopolo, un solo polo se atrae. Solo atrae. Ujú. Entonces, está así, incrustado con el cristal. Es mínimo eso. Imagínense que entra en un espermatozoide. Es muy chiquito, pero muy poderoso. Eso se implanta en el momento del orgasmo. Ese espermatozoide o varios que hayan sido, digamos, insertados en el caso de mellizos, trillizos, etcétera, se lanzan a la captura del óvulo. ¿Y por qué llegan esos o ese? Pues en la mayoría de los casos es uno, porque tienen monopolio, te lo guía a dónde tiene que ir. El monopolio magnético nos guía toda la vida desde que nacemos hasta que dejamos este plano, nos guía hacia dónde tenemos que ir. Es trayectoria, es dirección, también son roles, pero bueno, más que nada es guía y Es dirección. nuestra brújula, Ale, ¿no? Es como si fuera Exacto, nuestra brújula, que en general lo conectamos con nuestro corazón y que anda por ahí cerca el monopolo en el cuerpo humano. sí. En realidad, el monopolio se sienta en el trono de la puerta 2. Hasta en el esternón, creo que está acá el esternón, ¿no? Sí. Sí, Ahí está el monopolio, el corazón está muy cerquita, pero bueno. El tema es que una vez que penetró, empieza
a construir, entre los dos, empiezan a construir lo que es el cuerpo del feto. Lo primero que arman es la garganta. Este es el centro de la acción. ¿M? Y después siguen, es muy interesante el tema de cómo se forma el cuerpo energético en un embarazo. Pero hoy vamos a hablar de los cristales. Ese es otro capítulo, que nos Hay pidan a ver si quieren varios, ese. pero es un curso entero. Es Ah, un curso. eso, Es que se llama precioso. ¿cómo se llama ese El curso? diseño del embarazo. Buenísimo, ese no lo he hecho, vamos a hacerlo. Es que yo nunca lo di, pero hace muchos años se lo quiero dar porque es precioso, es tan humano y tan lógico, porque así como empieza por la garganta, entonces todo tiene una lógica increíble el diseño humano. Bueno, en un momento se separa el monopolio de del cristal y el cristal se va al asna. ¿M? Eso se llama cristal de diseño. El asna está acá, está dentro del cuerpo, el monopolo se quedó en el externo. Esos tienen una historia de amor tórrida, el monopolo y el cristal de diseño, porque cuando se separan, se crea la vida. Es lo que hace que haya un cristal por un lado y una atracción por el otro. Y se abre un compás de tiempo para que haya vida. ¿Qué pasa? En el momento de la muerte, estos dos se vuelven a unir y se van juntos, así como entraron juntos, salen juntos. En el momento de la muerte, la última respiración, se van instantáneamente y vuelven al centro de la Tierra los dos juntitos. Ahora, Ese diseño no vuelve a encarnar, es no, es descartable. descartado. Una sola vez por persona por vida. ¿Mm? El ¿Alguien que no sabe cuándo se está, separan? Así, ¿cuándo se separan? ¿Cuál es el momento en que se separan? ¿Lo tenés eso? el momento en que se separan, pues ahora me hago una duda, porque si tengo que confiar en lo que pienso, es ni bien entran al cuerpo. Y juntos van tejiendo, o sea, ni bien digamos, ese óvulo y ese espermatozoide se juntan, ahí se tiene que producir la separación del monopolio y del cristal. Lo que pasa es que me parece que si bien se separan, todavía no va cada uno a su lugar. Necesitan unas horas. Después lo voy a chequear y lo ponemos. Ale, Eh, otra pregunta. Cuando vos hablaste que lo primero que generan es la zona de la garganta, estamos hablando del cuerpo energético, no del corporal. que la primera parte biológica es generar una célula que se va dividiendo, 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 hasta que se va haciendo un poco más grande. A nivel energético, sí, tanto el monopolio como el cristal van a trabajar en construir el vehículo y cuando el neocórtex esté listo, ahí viene el segundo cristal. Ahí Este está. cristal no viene de la Tierra.
Ese cristal es el extraterrestre, viene del espacio. Es un cristal que se originó en el Big Bang, como los de todos, o sea que tiene muchos millones de años. Y es un cristal que vuelve a encarnar y vuelve, o sea, ha tenido varias encarnaciones seguramente, eh, y está preparado, o sea, ese cúmulo de cristales de personalidad están. Perdón, todavía me cuesta a veces hablar porque tuve cáncer y fue un proceso difícil. Eh, Están alrededor de la Tierra, en grupetes, esperando. ¿M? A esos grupetes se les llama cúmulo, ¿verdad? Exacto, sí. Y son los que Cúmulo. después nos vienen a buscar. Hay 16. 16. Entonces, ese cristal, cuando el neocortes está listo para dice que es el asiento trasero de la limusina, en la analogía de la limusina. El monopolio llama por teléfono y dice, Por Tacho, Wi-Fi, bájame uno. por Wi-Fi, viste que es más antiguo el Wi-Fi de los... Entonces baja un cristal y se sienta, en la parte trasera del vehículo, que es fuera del cuerpo, pero dentro del aura. El cristal de personalidad no está dentro del cuerpo humano. Está en el centro de la cabeza que tiene la mitad adentro. Ay, se me escapa la cabeza. La mitad adentro de la cabeza y la otra mitad, sin tocar la cabeza, contenido por el aura. Entonces, ¿qué pasa? Llega al final. No estuvo ahí desde el día uno, pero como es la mente, la mente siempre quiere ser el general y en realidad es un sargento. Claro, o sea, digamos, el cristal de diseño pasa totalmente del cristal de personalidad porque sabe que el cuerpo lo hizo él, junto con el monopolio, su gran amor. Y este hombre viene ahí para estar mirando, porque viene a aprender y a llevarse esa sabiduría de vuelta al cúmulo. Entonces, en el momento de la muerte, el cristal de diseño baja, se junta con el monopolo, se enlarzan y se van. Siguen derecho por todo el circuito individual y salen por la raíz, por lo que solemos llamar la puerta 65, que en realidad no es una puerta, pero en ese momento se abre una puerta para que puedan irse de la estructura energética. Estamos hablando de una estructura energética. ¿Qué pasa con el cristal de personalidad? Cada vez más solo, pobre. Se queda como mucho 72 horas más. O sea, está comprobado que hay actividad neuronal por lo menos 72 horas. En ese tiempo tiene lugar lo que se llama el bardo, que es un proceso muy importante. Y puede ser que vengan antes los chicos del cumulus limbus, bajan a buscarlo, porque
ese cristal que no tiene monopolo no sabe volver a casa. Entonces lo que sucede es que si las personas no hacen el bardo las horas que son necesarias, se puede ser hasta 72, a veces es menos. Esos cristales serán varados en un interregno y pueden ser fantasmas, pueden ser duendes, pueden ser ánimas que no han vuelto a su lugar. Ale, vamos a explicarle a las personas qué significaría hacer el bardo, cómo está explicado materialmente en la forma hacer el bardo, o sea, esperar esas 72 horas, que es lo que dice Ra con respecto a eso. Raro se dice es eso, que en esas 72 horas el cristal se va desprendiendo, entra en una fase donde va pasando, es un poco complejo, pero es un curso entero el curso del bardo, Te ¿no? lo das, lo tenés. Sí, lo tenemos. Vos no lo hiciste, ¿no? O No, sí, ese sí, no lo hice. no lo hiciste. No, no lo hice. Bueno, Estoy en las es- estrellas ahora. está la luna de hielo, o sea, es un proceso que está muy ligado a la luna, como muchas cosas. La luna, si no tuviéramos la luna, no habría vida en este planeta. O sea, la luna le debemos nuestra presión arterial, todo lo que sea líquido sube y baja con la luna. Las mareas, es muy impresionante. Realmente, si no hubiera luna, no habría vida en este planeta. Entonces, bueno, el proceso del bardo es un proceso en el que la persona, para empezar, se tendría que quedar lo más quieta posible. O sea, no es el muerto se va a levantar, pero lo cambiamos de lugar. No hay nada escrito en, en hierro, digamos, ¿no? Pero no moverlo más de 50, 100, 200 kilómetros. O sea, si una persona fallece en el hospital y la trasladan a su casa o a la casa donde se va a velar, en general no pasa nada. Pues hay mucha confusión con respecto a eso, mismo por personas que hace mucho que están en diseño porque no han hecho la cosmología, que es algo sumamente importante para quienes ya están avanzados en el conocimiento del diseño humano. No se empieza con la cosmología, pero sí en un momento que es importante hacerla. Entonces, no hay que, digamos, perturbarlo, se tiene que quedar quieto, tiene que hacer su proceso. Es muy parecido a el proceso del barro de los hindúes. Claro, o sea que no sería conveniente la cremación antes de las 72 horas. De No, repente, sí, en el caso de la cultura acá en Uruguay, por ejemplo, que lo llevan al cementerio, lo llevan, bueno, ahí todavía está el cuerpo cercano en la localidad, lo que sea, como que sería aceptable, aunque estuviera en ya, no tiene que encerrarse bajo tierra. no, acá no es la Ah, cultura. Es como, ok, ahí ok. está. En, Bueno, en ¿qué? las sí, hay gente que va en eso, hay gente que va bajo tierra, hay gente que se crema. Viste, hay diferentes maneras. El tema es que, ¿por qué para el Papa, para los reyes, para toda esa gente de la crema de la sociedad, se espera no solo 72, a veces más, y para el común de la gente no? ¿Qué Porque motivo? en realidad sí, la idea estaría como acompañada de que ese cristal de personalidad con todos los aprendizajes hechos en su vida y la evolución que pudo haber logrado o no,
es como que lleva esa información a su cúmulo que es del que vino y al que regresa. Y que, según tengo entendido, de acuerdo a lo que he ido estudiando contigo, está representado también en las 16 deidades, o por lo menos la característica de lo que representa cada deidad, por lo que llegué a entender. No sé, corregime si no es así. Bueno, las 16 deidades en realidad es como se divide la rueda del mandala. De esta mañana hablé de eso. Ralph cuando dio ese taller, que es otra maravilla, es el más largo de todos los que dio. Él buscó deidades que uno pudiera encontrar la representación en todas las culturas. Sí. Y eso a mí me parece maravilloso, porque es verdad. O sea, porque eso viene del ser de 7 centros que vivió 85.000 años, entonces no podemos negar nosotros, seres de 9 centros, que hemos sido influidos por el que vino antes, que tenía un historial de... Entonces, esos rostros de la divinidad tienen peculiaridades. En general son todos machistas. Mismo las mujeres. Claro, y tienen como esas creencias, ¿no? Que nos han metido en la cabeza de que esto es así, bueno, el hogar es todo, el marido es todo, los hijos son todo. Hay varios temas, pero mucho de eso viene de ahí. Y Está es súper interesante eso. A mí me viene mucho cuando en la guía, ¿no? La guía proyectora me viene mucho que justamente lo que representa la deidad, lo que representa, como acabas de decir un ejemplo, nuestro trabajo es evolucionar eso, no continuarlo. Entonces ahí está como la mutación y el cambio y lo que nosotros cuando vayamos ahí, miren que no era tan así, se puede hacer de esta otra manera. No, yo me lo dibujo así como para darle cierta impronta de humor al tema, porque es un tema muy, muy profundo y muy que nos toca a todos. Sería bueno que todos nosotros hiciéramos un cambio en nuestra propia evolución, de nuestro propio árbol, a favor de lo que sería justamente trascender algunos condicionamientos que ya hemos vivido y aprendido de que no deberíamos continuarlos para no ejercer siempre la misma rueda sin fin, ¿no? O sea, como esto de la evolución hacia arriba. este tema del de 7 centros, y ya lo menciona en varios cursos y talleres. El leitmotiv, si podemos poner una frase, es: mi Dios es más grande que el tuyo, es mejor que el tuyo. Ya no va más eso. No hay nadie ni mejor ni peor. Exacto. Se terminó, o sea, creo que fue Galeano que dijo ojo por ojo eres al mundo ciego. ¿Qué es eso? No sirve ojo por ojo, vamos a estar todos ciegos. ¿Lo aprendemos o no lo aprendemos? Eso era el ser de 7 centros, te hizo un montón de cosas buenas. Claro, en su momento, sí, en Sí, su porque momento. con mucho avance, un montón de cosas. Es la mente puesta al servicio de hacer todo mental. Pero ya no es más así. Ale, Me mirá, encanta tanto vos y yo hablando de diseño podemos estar 3 horas, pero vamos a hacer así, pasaron tantas cosas. vamos a dejarlos prendidos para una próxima, pero antes de eso me gustaría traer el tema de que cuando el cristal de personalidad, según entendí, llegó a mi cuerpo, si bien es el cristal de personalidad que es lo que está en negro en el dibujo, sin embargo, el momento es el que se describe luego para el diseño. Es como una confusión ahí que hay que estar muy claro para entenderlo. El momento en el que el cristal
entra en el cuerpo es 3 meses antes de nacer. O Exacto. sea, en realidad decimos 3 meses para que la gente entienda, porque si no sabes mucho de astrología o astronomía, 88 grados antes del sol en el nacimiento, medio como que se pierde. Son entre 88 y 89 días. No importa si el chico fue 6 mesinos, 7 mesinos, 5 mesinos, 8 mesinos, lo que sea. Yo hablé de que lo que tenía que estar listo para que ese cristal de personalidad entrara era el neocortes. El neocortes puede estar listo a los 5 meses. No siempre, pero puede ser. A los 6, a los 7. Yo tengo mi hijo menor de 8 mesinos. Somos también. La misma cruz. En general los claviones nacen antes, pues empiezan a chetear a todo el mundo antes de nacer. eh, y estaba perfecto, pesaba 3 kilos 700, o sea, si llegaba a término me moría. Entonces, somos todos diferentes. En el momento en que el cristal de ese chiquilín entró, nació en abril, fue marzo, febrero, en enero. 3 meses antes, más o menos el 10 de enero, el 8 de enero. Ahora, de ahí en más estaban ya todo a nivel energético listo. ¿Qué pasa en el momento del parto? En el momento del parto, hay una impronta que la asociamos con el cristal de personalidad. El momento del parto, perdón, el momento del nacimiento, que es cuando el bebé se separa de la mamá. No importa si el sordón, si no el sordón. En el momento en que esos dos cuerpos dejaron de tocarse, ahí es el momento en que esa criatura nació y recibe como una lluvia de neutrinos que marca la impronta en negro. Las 13 puertas del lado derecho de la tarta se marcan en ese momento. ¿Y cuándo se marcan las rojas? Por ¿Quién eso, la ves? por eso. Ah, esa es la gran confusión. Se marcan en el momento en que el cristal de personalidad entra en el cuerpo. 3 meses antes de nacer, 88 89 días antes del nacimiento oficial. ¿Qué pasa con eso? Son dos momentos en el tiempo diferentes, unidos por el monopolio. Y si bien en la tarta vemos uno acá y uno acá, y parece que fuera lo mismo, eso es así. Son dos momentos unidos por ese monopolio que atrae esos dos momentos en el tiempo. Ese es el milagro humano de vivir en este plano. Una belleza, es una belleza. A mí eh, Hermoso, me encanta y aparte que cuando uno lo empieza a experimentar el hermoso. diseño, te das cuenta de que es real, es como dijo Ra, no me crean, experimenten, y esto Claro, es una ciencia. claro. O sea, Empieza a vos, fijarte qué te pasa, qué tipo sos, cuál es tu estrategia, cuál es tu autoridad. Dentro de poco vamos a tener una sorpresa con las autoridades, pero no vamos a decir nada, lo vamos a dejar incógnito. Es eso, sí. dense la oportunidad, porque es muy difícil que
no lo vean si realmente lo experimentan. Exactamente, sí. Un montón de información. Lupe tiene su canal, su Instagram, su YouTube. Está el grupo de Diseño Humano Universal en Facebook. También está en Instagram. Tenemos un montón de videos en YouTube. Realmente, obviamente que los cursos son necesarios, sobre todo si uno quiere continuar, pero hay mucho que se puede hacer sin tener que pagar nada. Es, Pueden empezar a experimentar, los animo, los invito, pues aparte es muy divertido, ¿no? es muy divertido, comprobable, disfrutable y te cambia la vida. Yo digo, siempre le comento a todos los que me conocen que hace años, desde hace 30 años que llevo un camino de autoconocimiento, pero esta fue como la frutillita de la torta que trajo esa información que te lee el ADN, te lee el ADN. Entonces es una maravilla, es una maravilla. Bueno, Ale, tu tiempo es hermoso, es sumamente útil para el mundo y para todos los que te seguimos. Ese Facebook Diseño Humano Universal que va a quedar acá está, pero es la biblioteca, el libro gordo petete de Alejandra Perciavale, con su cruz de la dedicación, por Dios, qué mujer, Muy dedicada. muy dedicada, muy dedicada. Así que bueno, muchas gracias y seguimos adelante porque... Un placer que me guíes, porque yo me pierdo, ¿sí? No, por favor, por favor. Bueno, Bueno, gracias, Ale. Nos vemos en la nada, próxima. ¿sí? Después a ver qué la gente que quiere saber más de todo esto les Totalmente. que Dale, pregunten. Ahí va, que pregunten. dale. Bueno, gracias, mi Bueno, amor. te veo cuando me veas. Te veo cuando me veas. Me encantó.